Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Soy Elena, hija de una familia que, desde fuera, parecía tenerlo todo. Viví rodeada de riquezas, poder y comodidades que no solo venían de generaciones de esfuerzo, sino de una posición que mi padre siempre se encargó de mantener sólida. Desde pequeña, tuve claro que mi lugar en el mundo estaba marcado por el éxito, por las expectativas de estar a la altura de lo que mi familia había construido. Sin embargo, a pesar de la grandiosidad, algo me faltaba. No era la riqueza ni el apellido lo que me definía, sino mi deseo de vivir con integridad, de ser fiel a mis principios. La vida de lujo no significaba, en mi casa, una vida de frivolidad. Mi madre, siempre discreta, me enseñó el valor de la educación, del sacrificio personal y de la lealtad hacia los demás. En los ojos de mi padre, veía el reflejo de alguien que, aunque imponente, también sabía de sacrificios y de luchar para proteger lo que amaba. Yo me sentía protegida en su mundo, pero al mismo tiempo, sabía que la vida no siempre era tan predecible. Crecí entre las paredes de una mansión que albergaba las expectativas de una sociedad que observaba más que comprendía. A menudo me encontraba en los jardines de nuestra casa, caminando bajo los grandes árboles, observando cómo las estaciones cambiaban el paisaje. Era mi momento de reflexión, de calma. Ahí, pensaba en mis sueños y en lo que algún día podría llegar a ser. Creía firmemente en el amor, la justicia y la lealtad. En mi juventud, mis ideales se construían sobre esas bases, sin temores, confiando en que la vida seguiría un camino recto. Fue en esos años cuando conocí a Daniel, mi esposo. En un principio, él representaba todo lo que había soñado, alguien que, al igual que yo, provenía de un entorno respetado y que parecía compartir mis valores. Era encantador, atento, y mi vida con él parecía ser perfecta. Juntos planeamos un futuro lleno de promesas y de éxitos compartidos, una vida en la que ambos creceríamos en poder y en prestigio. Pero nunca imaginé que, detrás de esa fachada de amor y confianza, se ocultaba algo mucho más oscuro. No sabía entonces que las sombras del poder y la ambición se extendían también a nuestro hogar. Mi mundo, tan cuidadosamente construido, estaba por desmoronarse de una manera que ni siquiera podría haber previsto en mis momentos más oscuros de reflexión. Este es el comienzo de mi historia. No es una historia de una mujer que se ve derrotada por su entorno, sino de una mujer que descubre lo que realmente significa luchar por lo que uno cree. Y mi lucha, como descubriría pronto, estaba solo a punto de comenzar. Nunca imaginé que el amor pudiera transformarse en una trampa tan peligrosa, ni que las promesas de lealtad pudieran ser tan frágiles. Pero esa fue la lección que aprendí de la manera más dolorosa posible. Todo comenzó con una tarde tranquila, una tarde que parecía como cualquier otra. Estaba en casa, organizando algunos asuntos personales y esperando a que Daniel regresara de su reunión. Nos habíamos acostumbrado a nuestras rutinas, esas que, sin darnos cuenta, nos daban una falsa sensación de seguridad. Los días eran predecibles, nuestros proyectos avanzaban, y la vida seguía su curso. Sin embargo, esa tarde sería la que marcaría un antes y un después. La llamada que cambió mi vida llegó sin previo aviso. Fue un número desconocido, pero no dudé en contestar. La voz al otro lado de la línea me parecía lejana y fría, como si algo estuviera a punto de romperse en mi interior. Señora Elena, necesita presentarse en la estación de policía inmediatamente. Se la acusa de fraude financiero, y tenemos pruebas que implican su participación. La incredulidad me paralizó. ¿Fraude? ¿Yo? En un instante, mi mente se nubló, pero la voz del policía no vaciló. Algo estaba terriblemente mal, y esa sensación me ahogaba mientras intentaba comprender qué estaba ocurriendo. Lo último que recordaba era que mi esposo, Daniel, había estado más ausente en las últimas semanas, sumido en reuniones que no me explicaba, en llamadas que interrumpía al instante. Pero nunca sospeché que algo tan grave pudiera ocurrir en nuestro mundo, tan cuidadosamente construido. Aún en shock, me dirigí a la estación. Al llegar, vi a Daniel esperando por mí, pero su mirada no era la que conocía. No era la preocupación genuina que esperaba encontrar en sus ojos, sino algo más distante, más calculador. Fue entonces cuando el golpe final llegó. En la sala de interrogatorios, el inspector comenzó a mostrarme los documentos, informes financieros falsificados, transacciones dudosas, correos electrónicos comprometidos.
Y ahí, entre todo ese caos, estaba mi firma, mi nombre, incriminándome. Me hablaron de pruebas irrefutables, de movimientos bancarios que no recordaba, de decisiones que jamás tomé. Al principio, mi mente se resistía a aceptar lo que estaba viendo. Pero la verdad era innegable, alguien había manipulado todo para que pareciera que yo era la culpable. Entonces lo entendí. La traición no venía de un extraño, sino de Daniel. Él, el hombre en quien había confiado, el hombre con quien había compartido mis sueños y mi vida, había planeado mi caída. De alguna manera, había logrado incriminarme, manipular las pruebas, y hacer que todo pareciera perfectamente calculado. Mientras yo, sin poder defenderme, me hundía en el abismo de la acusación. Los días siguientes fueron un caos de abogados, declaraciones y acusaciones. Me enfrentaba a un juicio que no entendía, a un sistema legal que me trataba como una criminal, a pesar de mi absoluta inocencia. El mundo, que hasta entonces había sido tan conocido, se volvió un lugar extraño y hostil. La mentira que Daniel había tejido a mi alrededor se había convertido en mi realidad, y no podía escapar de ella. Mi reputación, que había cuidado durante toda mi vida, se desmoronó en cuestión de días. La familia que me había visto crecer en la riqueza y el poder se distanció, incapaz de soportar el peso de la vergüenza. Mis amigos, aquellos en quienes confiaba, se desvanecieron, temerosos de quedar asociados. La primera noche en prisión fue la más larga de mi vida. El frío metal de las rejas me envolvía como una sombra, y el silencio de mi celda se convertía en un eco ensordecedor. Al principio, creí que era solo una pesadilla, una cruel mentira que desaparecería al despertar. Pero no fue así. Estaba allí, atrapada en un sistema que no entendía, una mujer inocente condenada por la traición de la persona en quien más confiaba. Los días siguientes fueron una sucesión de momentos de desesperación. La soledad me aplastaba, la humillación era constante, y las voces de las demás prisioneras se mezclaban en un ruido que me recordaba la injusticia de todo. Al principio, no entendía por qué estaba allí, por qué el mundo había decidido aplastarme. Pero pronto, entre los muros grises de esa prisión, comencé a descubrir algo dentro de mí. Algo que había estado oculto, algo más fuerte que la desesperación. La rabia. Mientras las horas pasaban, observaba a las otras mujeres a mi alrededor, cada una con su propia historia de sufrimiento y despojo. Aprendí que no era la única que había sido traicionada por aquellos en quienes confiaba. El sistema no solo era injusto para mí, sino para todas ellas. Con cada conversación, con cada historia compartida, empecé a comprender que la prisión no solo me había robado mi libertad, sino que también me había ofrecido una oportunidad. Una oportunidad de luchar. Poco a poco, la sensación de impotencia que había dominado mis primeros días comenzó a transformarse en determinación. Ya no era solo una víctima más. Estaba rodeada de mujeres que, aunque rotas por el sistema, no se rendían. Y yo, aunque no lo sabía aún, también me estaba convirtiendo en una de ellas. El futuro seguía siendo incierto, pero algo en mi interior comenzó a arder con fuerza. Si bien el sistema me había quitado todo, me había dado también una nueva perspectiva, la lucha apenas comenzaba. Y no pensaba rendirme. El primer día que decidí tomar un libro, algo dentro de mí cambió. Al principio, solo lo hice por desesperación, buscando distraerme de la constante sensación de claustrofobia que me consumía. Pero pronto, me di cuenta de que la lectura podía ser mi refugio y, más importante aún, una herramienta para entender el sistema que me había destruido. Me inscribí en un programa educativo dentro de la prisión, un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Cada día, después de las duras rutinas de la cárcel, me sumergía en los textos. Derecho, leyes, procedimientos judiciales, todo lo que pudiera ayudarme a comprender cómo había llegado hasta allí, cómo Daniel había logrado manipularlo todo para verme atrapada. Al principio, las palabras parecían ajenas, complicadas, pero a medida que avanzaba, algo dentro de mí comenzó a encajar. Mis estudios se convirtieron en mi única tabla de salvación. Cada lección me daba más claridad, y mi mente, que al principio estaba nublada por el dolor y la desesperación, empezó a afilarse. Comprendí cómo mi esposo, con su poder y astucia, había jugado con el sistema legal, manipulando pruebas y testigos para asegurar mi condena. Pero lo más importante fue lo que descubrí al indagar en el sistema judicial: no estaba sola.
Había innumerables personas, como yo, atrapadas en una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. A través de los años de estudio, mi enfoque comenzó a cambiar. Ya no solo quería limpiar mi nombre, ya no solo deseaba venganza. Mi misión se había ampliado, debía destruir el sistema que había permitido que hombres como Daniel se salieran con la suya. Tenía que poner fin a la impunidad. Y sabía que, para hacerlo, debía ser más astuta que ellos. El tiempo en la cárcel me había enseñado que la fortaleza no siempre se encuentra en los músculos o en el coraje inmediato, sino en la capacidad de mantener la mente aguda y enfocada. En cada página que leía, sentía como mi destino cambiaba. La mujer que había entrado a esa prisión rota, derrotada, estaba empezando a resurgir. Me estaba armando, no con armas, sino con conocimiento. Mis estudios no solo me daban respuestas, también me otorgaban una nueva visión de la justicia. Sabía que no podía seguir siendo solo una víctima. Si quería salir de allí, si quería luchar por lo que me habían robado, tendría que ser mucho más que eso. Tendría que ser una fuerza dentro del sistema, una que podría usar sus propios vicios para destruirla desde adentro. Y con esa convicción, cada día me acercaba más a mi objetivo. La prisión no solo había sido una condena, sino una escuela. Y yo estaba lista para graduarme. Cuando finalmente obtuve mi libertad, no era la misma mujer que había entrado. La prisión me había transformado, no solo en espíritu, sino también en acción. Durante años, me había preparado, y ahora, al salir, no podía permitirme ser vulnerable ni dar un paso en falso. La injusticia que había sufrido no podía quedar sin respuesta. Era hora de reconstruir mi vida, pero no solo para volver a ser la mujer que fui antes, sino para ser algo mucho más grande, una defensora de la verdad, alguien dispuesto a desafiar todo lo que había conocido. Mi primer paso fue encontrar un espacio donde pudiera comenzar de nuevo. Al principio, tenía poco más que mis estudios y una determinación férrea. Conseguí una pequeña oficina legal en un barrio humilde, una suerte de refugio que, aunque simple, se convirtió en mi base de operaciones. Al principio, el trabajo era escaso. No tenía clientes, ni la confianza de aquellos que temían asociarse con alguien que había estado en prisión. Pero mi experiencia, mi conocimiento y mi ardiente necesidad de hacer justicia me impulsaron a seguir adelante. El primer caso fue el más difícil, no porque fuera complejo en términos legales, sino porque representaba mi primer verdadero paso hacia la justicia. Era el caso de una mujer que había sido encarcelada injustamente por un crimen que no cometió. El sistema la había aplastado de la misma manera que había intentado aplastarme a mí, y su rostro me recordó el mío propio en aquellos días oscuros. No podía fallar. Las horas pasaban entre papeles, investigaciones, llamadas, y por fin, cuando todo parecía estar encajando, logré demostrar la inocencia de esa mujer. Gané mi primer caso, y con esa victoria, sentí que algo había comenzado a cambiar en mí. Ya no solo era una exprisionera buscando redención personal, ahora, era una abogada, una mujer que usaba su conocimiento del sistema para luchar contra la injusticia, para devolverle a los inocentes lo que se les había robado. Cada cliente que llegaba, cada testimonio que escuchaba, reafirmaba que mi camino era el correcto. No estaba sola, y cada victoria era una pequeña pero crucial batalla ganada en la guerra contra el sistema que me había traicionado. Sin embargo, lo que había comenzado como un impulso de reparación personal pronto se transformó en algo más grande. No podía ignorar lo que estaba a mi alrededor. Las pequeñas corruptelas, los errores del sistema, las personas que caían como yo lo había hecho, sin defensa. Todo eso me mostraba una realidad que no podía seguir ignorando. Daniel, mi esposo, no era solo un hombre corrupto. Él formaba parte de algo mucho más grande, una red de poder que se sostenía sobre las mismas mentiras que me habían condenado. La justicia, tal como la conocía, estaba rota, y no podía permitir que siguiera operando en las sombras. El camino hacia la justicia no solo era un desafío personal, sino una lucha contra un sistema que debía ser enfrentado y desmantelado. Era consciente de lo que estaba en juego, y aunque el miedo a lo desconocido a veces me rondaba, el deseo de ver a aquellos como Daniel pagar por lo que habían hecho era más grande. Mi trabajo legal en la oficina era solo el comienzo. Lo que se avecinaba no sería solo un juicio en una sala, sino una guerra en la que la justicia tendría que ser restaurada, aunque eso significara destruir todo lo que había sido construido sobre mentiras. La sombra de la justicia ya no solo me perseguía, era ahora mi guía. Y no me detendría hasta alcanzarla.
Cuando la idea de exponer a Daniel comenzó a tomar forma en mi mente, supe que no podía seguir adelante sin comprender completamente el alcance del imperio que había construido. No se trataba solo de un hombre que había traicionado mi confianza. Daniel era solo una pieza dentro de una maquinaria mucho más grande, una red de corrupción que se extendía a través de conexiones, favores y secretos oscuros que, hasta ese momento, ni siquiera imaginaba. Mis investigaciones comenzaron lentamente. Al principio, todo parecía lejano, como piezas dispersas de un rompecabezas imposible de armar. Pero cuanto más profundizaba, más empezaba a ver la verdad. Los negocios de Daniel, su fortuna, su influencia, todo estaba interconectado con figuras poderosas del mundo empresarial, la política y la economía. Él no solo manipulaba a las personas en su vida personal, sino que había logrado tejer una red de control que le permitía mover los hilos de la corrupción desde las sombras. Las primeras pistas las obtuve a través de los documentos financieros de su empresa, los mismos que me habían usado para incriminarme. Al revisarlos, noté irregularidades, transacciones internacionales, empresas fantasma, pagos a cuentas no justificadas. Pero lo que realmente me hizo abrir los ojos fue la relación entre Daniel y ciertos nombres poderosos. Políticos de renombre, empresarios de alto perfil, figuras cuya influencia en la sociedad era incuestionable. Todo encajaba, y lo peor era que, al igual que él, ellos operaban con la certeza de que su poder estaba fuera del alcance de la ley. Me di cuenta de que no podía ir sola en esta batalla. La información que tenía era crucial, pero también peligrosa. Si me adentraba demasiado sin los recursos adecuados, corría el riesgo de ser descubierta y aplastada antes de siquiera empezar. Fue entonces cuando empecé a buscar aliados. No solo abogados ni investigadores privados, sino personas que, como yo, hubieran sido víctimas de la misma red. Personas que, aunque dañadas por el sistema, podían ser piezas clave en la lucha. Entre mis contactos, encontré a algunos de los antiguos socios de Daniel, hombres y mujeres que habían sido parte de sus operaciones pero que, por diversas razones, habían caído en desgracia. Sus historias, aunque fragmentadas, me ofrecieron una visión más clara de la magnitud de la corrupción. Todos ellos, sin excepción, habían sido traicionados en algún momento, ya fuera por codicia o por miedo. Ahora, muchos de ellos vivían al margen de la ley, con sus propias cicatrices, pero todos compartían un mismo enemigo, Daniel. Comencé a reunir pruebas, pero no solo documentos. Lo que necesitaba era algo más profundo, algo que pudiera derribar el castillo de cartas en el que él y sus cómplices se habían refugiado. Necesitaba testimonios, pruebas físicas, conexiones directas. Y más que nada, necesitaba tiempo. Sabía que si me apresuraba, me arriesgaría a cometer errores, a ser descubierta antes de estar preparada. En medio de todo esto, comencé a sentir el peso de lo que se estaba gestando. La verdad se estaba revelando ante mis ojos, pero también me daba cuenta de lo que estaba en juego. Desmantelar todo lo que Daniel había construido significaba no solo enfrentarlo a él, sino también desafiar a los poderosos que lo respaldaban. Iba a pelear contra gigantes, y sabía que, aunque mis motivos eran puros, los obstáculos serían enormes. El sistema, que había logrado mantener el control durante tanto tiempo, estaba a punto de enfrentarse a una amenaza real. Pero también sabía que, al dar ese paso, ya no podría volver atrás. La lucha por la justicia no solo era un acto de reparación personal, sino una guerra en la que se definía el futuro de un sistema corrupto que había destruido muchas vidas, incluyéndola la mía. Lo que había comenzado como una lucha para limpiar mi nombre, se había convertido en una misión mucho más grande: destruir los cimientos mismos de la corrupción que sostenía el imperio de Daniel y de todos aquellos que operaban desde las sombras. El peso de la información que había acumulado sobre Daniel y su imperio me había dejado claro algo fundamental: no podía enfrentarlo sola. Aunque el conocimiento que poseía sobre sus tramas de corrupción era valioso, enfrentarse a un hombre tan poderoso, rodeado de figuras influyentes, requería algo más que pruebas. Necesitaba aliados, personas que compartieran mi deseo de justicia y que estuvieran dispuestas a arriesgarlo todo para desmantelar lo que él había construido. Fue entonces cuando decidí buscar en las sombras, en los rincones donde otros, como yo, se habían visto atrapados y destrozados por el mismo sistema. Mis primeros contactos no fueron fáciles de encontrar. Sabía que quienes conocían la verdad tenían miedo de ser arrastrados junto con los responsables. Pero el miedo también tiene sus grietas, y las historias de traición y desesperación que compartimos empezaron a generar la confianza que necesitaba. Uno de los primeros en acercarse a mí fue Álvaro,
un antiguo socio de Daniel en uno de sus negocios inmobiliarios. Él había sido testigo de cómo Daniel manipulaba los contratos y se aprovechaba de la vulnerabilidad de las personas, pero la lealtad y la codicia lo habían mantenido en silencio. Su caída comenzó cuando Daniel lo utilizó como chivo expiatorio en uno de sus fraudes. Álvaro perdió su fortuna y su reputación, y desde entonces había vivido en las sombras, temeroso de las represalias. Sin embargo, algo en mi determinación lo convenció. Era un hombre roto, pero todavía tenía el deseo de hacer justicia, de vengar lo que Daniel le había quitado. Luego vino Clara, una periodista que había investigado a Daniel en sus primeros años de carrera. Había estado a punto de exponerlo cuando recibió amenazas veladas que la obligaron a abandonar la investigación. Durante años, había tenido que guardar silencio, pero la injusticia que había presenciado no la había dejado en paz. Después de una reunión en la que le mostré mis pruebas y le hablé de mi plan, su rostro se iluminó con una mezcla de miedo y esperanza. Clara tenía acceso a información que podría ser crucial, documentos confidenciales, grabaciones y fuentes dentro de las instituciones que Daniel había corrompido. Al principio, su temor de ser descubierta la hacía vacilar, pero con el tiempo, su deseo de revelar la verdad se convirtió en una de nuestras mayores fuerzas. Juntos, comenzamos a planificar los pasos a seguir. Cada uno aportaba algo vital. Álvaro conocía los entresijos de los negocios de Daniel, las conexiones y los trucos sucios que utilizaba para evadir la justicia. Clara, con su conocimiento de los medios y su red de contactos, nos dio acceso a información que otros no podían obtener. Y yo, con mis estudios de derecho y mi comprensión del sistema legal, podía trazar el camino hacia la justicia. Pero no todo fueron aliados fáciles de conseguir. En el camino, nos encontramos con resistencias, tanto internas como externas. Hubo momentos de duda, cuando la realidad del peligro que corríamos parecía demasiado grande para soportar. Cada vez que compartía una nueva pista, un nuevo avance, el miedo se apoderaba de nosotros, pero también lo hacía la determinación. Sabíamos que, si uno de nosotros flaqueaba, todo se derrumbaría. Y lo que estaba en juego no era solo nuestra libertad, sino algo mucho más grande, la justicia que todos habíamos perdido en algún momento. En medio de la construcción de nuestra red, comencé a ver con claridad lo que Daniel había logrado. No solo había corrompido a los poderosos, sino que había logrado silenciar a aquellos que podían detenerlo. Lo que hacían él y sus cómplices no era solo manipulación, sino un juego sucio que se extendía como una telaraña, abarcando no solo a aquellos que compartían su mesa, sino también a aquellos que intentaban desafiarlo. Había construido un imperio sobre el miedo y la traición, y, sin embargo, había una fuerza que no podía controlar, la verdad. Nuestra red de aliados comenzó a crecer, pero cada uno de nosotros sabía que estaba jugando con fuego. Nos enfrentábamos a un hombre que no dudaba en destruir a quien fuera necesario para proteger su poder. Sin embargo, al mismo tiempo, la confianza que fuimos forjando entre nosotros nos dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Cada uno de nosotros tenía algo personal que perder, pero también algo por lo que luchar. La batalla había comenzado, y aunque el miedo era constante, la voluntad de hacer justicia nos mantenía unidos. La red que Daniel había tejido para protegerse ahora comenzaba a deshilacharse. Y nosotros, con cada paso que dábamos, nos acercábamos más a la revelación de su verdadera cara. Había algo en el aire, algo que se sentía en cada conversación, en cada reunión secreta. Sabíamos que no quedaba mucho tiempo antes de que Daniel empezara a sospechar que algo se movía en las sombras. Cada pieza del rompecabezas que habíamos reunido sobre su imperio de corrupción nos acercaba más a su caída, pero también comenzaba a desenmascararnos a nosotros. El riesgo era inminente, y con él venían las preguntas que no podía evitar hacerme: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para exponer la verdad? ¿Qué sería capaz de sacrificar en el nombre de la justicia? El trabajo de recopilar pruebas, entrevistas y documentos nos había llevado a un punto crítico. Teníamos suficiente para destruir su red de lavado de dinero, las conexiones ilícitas que se extendían por los pasillos del poder, pero había algo aún más peligroso que el simple hecho de enfrentarme a él. Debía mirar a los ojos al hombre que había sido mi esposo, al hombre que había jurado protegerme y que, en lugar de eso, me había destruido. La idea de confrontarlo directamente comenzaba a aterrorizarnos a todos. En una reunión, Clara me miró con seriedad. Elena, lo que hemos encontrado es solo la punta del iceberg. La verdadera pieza que falta es él. Necesitamos enfrentarlo cara a cara, sacar su rostro del anonimato y exponer su impunidad ante todos.
Lo que has acumulado hasta ahora no es suficiente. No si no logras confrontarlo, si no logras que el mundo lo vea como lo que es. Pero incluso mientras Clara hablaba, algo en mí se tensaba. Sabía que, al enfrentarlo, no solo destaparía su corrupción, sino que también confrontaría la parte de mí misma que aún, de alguna forma, sentía amor por él. La traición era una herida que no sanaba. En la cárcel, me había jurado que nunca más permitiría que alguien me destruyera, pero eso incluía al hombre que alguna vez había sido mi todo. Los recuerdos de los buenos momentos, del amor que creí compartir con él, de los sueños que construimos juntos, comenzaban a ser una tortura. Su rostro ya no era solo un símbolo de mi dolor, sino también de mi necesidad de justicia. El dilema de la venganza comenzó a oscurecer mi juicio. Sabía que destruirlo sería lo que me permitiría sanar, o al menos eso pensaba. Pero, a medida que reuníamos más pruebas, más me cuestionaba, hasta qué punto la venganza era necesaria. Si lo derrotaba de la manera en que planeábamos, ¿me convertiría yo también en una persona sin moral, en alguien tan despiadado como él? ¿O acaso la justicia, por sí sola, justificaría la destrucción de un hombre y su imperio? La idea de enfrentarme a él directamente se materializó cuando descubrimos la ubicación de una reunión secreta a la que asistiría. Un encuentro con sus socios más cercanos, aquellos que compartían su visión de poder, de controlar sin restricciones. Era el lugar perfecto para confrontarlo, para exponer su rostro ante el mundo, pero también era el lugar donde más peligro corría. No solo los poderosos que le rodeaban estaban comprometidos con la corrupción, sino que aquellos que se atrevían a desafiarlo eran descartados con la misma facilidad que desechaba a sus víctimas. Aquel día, el plan comenzó a tomar forma. Teníamos la prueba irrefutable, la evidencia que probaría más allá de toda duda que Daniel era el líder de una red de corrupción a escala global. Pero algo dentro de mí vacilaba, y no era el miedo al fracaso o a la represalia. Era la duda sobre lo que debía hacer cuando, finalmente, lo tuviera frente a mí. ¿Qué sentiría al verlo? ¿Sería capaz de mantener la calma, de ser la mujer que había decidido luchar por la justicia, o sucumbiría a la rabia y el dolor? Era inevitable que, al final, las emociones de mi pasado se entrelazaran con la justicia que buscaba. Para mí, enfrentar a Daniel no solo significaba exponer su maldad. También significaba ver de frente a la persona que alguna vez amé, esa imagen que, aunque distorsionada por la traición, seguía viva en mi memoria. La batalla legal no se libraba solo en los tribunales, era una guerra interna entre la mujer que quería vengarse y la mujer que deseaba hacer lo correcto. Al final, entendí algo que me permitió tomar una decisión. La justicia no solo se trata de castigar, sino de restaurar el orden. Exponer a Daniel, no solo ante los ojos de la ley, sino ante su propio reflejo, sería la forma de quitarle la máscara que había usado durante tanto tiempo. Al hacerle enfrentar su propio rostro, no solo destruiría su imperio. También me liberaría a mí misma. La confrontación estaba cerca. Y sabía que, al final, no sería solo el quien cayera. También caería la parte de mí que aún deseaba redimirlo. El día que había temido, el día que sabía que cambiaría todo, finalmente había llegado. Los eventos se habían ido desarrollando con una precisión casi mecánica, pero aún así sentía un peso insoportable sobre mis hombros. Sabía lo que estaba en juego, pero eso no mitigaba el miedo que me embargaba al pensar en todo lo que podía perder. La reunión secreta de Daniel estaba en pleno curso. Sabía que sería la oportunidad perfecta para exponerlo, pero también comprendía que el riesgo era extremo. Esta vez no solo lo enfrentaría legalmente. Lo enfrentaría en su propia guarida, rodeada de los mismos hombres y mujeres que lo habían elevado hasta su pedestal de poder. No solo enfrentaría su juicio, sino también la presión de todo lo que representaba. Había pasado años reconstruyendo mi vida, pero todavía quedaba una parte de mí que temía lo que sucedería si todo salía mal. Antes de la reunión, Clara me miró con una intensidad que nunca había visto. Hoy no solo peleas por la verdad. Peleas por tu vida. Peleas por el futuro. Este es el último paso. No hay marcha atrás. Sentí que esas palabras eran un recordatorio tanto de la misión que llevaba en mis manos como del peligro que enfrentábamos. No podía flaquear. Esta batalla no solo sería una victoria personal. Era la oportunidad de desterrar la oscuridad de un sistema corrompido por el poder, de un hombre que, al igual que tantos otros antes que él, había creído que su impunidad era eterna. El plan estaba en marcha.
Habíamos colocado grabadoras en el lugar y teníamos testigos dispuestos a declarar contra él. La evidencia estaba ahí, irrefutable, pero mi miedo no era a perder la batalla legal. Mi miedo era a perder algo mucho más profundo, mi paz. Enfrentar a Daniel significaba enfrentarlo a él como nunca lo había hecho antes. No solo lo vería a través de los ojos de la ley, sino como una víctima que había sido destrozada por su traición. Y sabía que, en ese momento, cualquier error podía significar que él escapara una vez más, que el ciclo de impunidad continuara. Había que ser meticulosa. Cuando entramos en la sala, un aire tenso me envolvió. Daniel no me vio llegar. Estaba rodeado por su círculo de socios, hablando como si todo fuera parte de un juego, sin saber que la verdad estaba a punto de desplomarse sobre él. Me quedé allí, observando a los hombres que me habían destruido, sin que ninguno de ellos se diera cuenta de lo cerca que estábamos de desmoronarlos. Clara fue la primera en intervenir. En el momento exacto, cuando las conversaciones llegaron a su punto culminante, una grabación comenzó a sonar. Las palabras de Daniel, comprometedoras y llenas de mentiras, resonaron en la sala. La incredulidad se apoderó de los presentes, pero lo que realmente los dejó sin aliento fue lo que vino a continuación, la prueba que confirmaba sus crímenes, las transacciones fraudulentas, el lavado de dinero, las conexiones con funcionarios corruptos. Daniel intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Sabía que su imperio comenzaba a tambalear. Las piezas se movían rápidamente. Las autoridades llegaron al instante, alertadas por la evidencia que habíamos reunido. Su rostro, hasta entonces tan arrogante, se transformó en una máscara de desesperación. Intentó controlar la situación, hablar, defenderse, pero ya no tenía la voz de antes. Ya no controlaba nada. La batalla legal que se desarrolló a continuación fue despiadada. Aunque Daniel contaba con su red de aliados, la prueba que habíamos reunido era tan sólida que no pudo escapar. Cada testimonio que presentábamos, cada documento que mostrábamos, cada error que él cometía, era otro golpe a su imperio. A medida que sus socios fueron llamados a declarar, muchos de ellos comenzaron a girar en su contra, conscientes de que la caída de Daniel implicaría también su propia caída. La telaraña de corrupción que había tejido durante años se desmoronaba ante mis ojos, y aunque la justicia estaba a punto de ser servida, el peso de lo que había costado llegar hasta allí no me dejaba en paz. En ese momento, mientras el tribunal escuchaba la última declaración, algo en mí hizo clic. La batalla ya no era solo legal. Era personal. Daniel ya no era el hombre que había sido mi esposo, el hombre que había jurado amarme. Ahora era un ser que había manipulado, mentido y destruido vidas. Su caída no solo representaba la justicia para las víctimas de su red. Era mi propia reivindicación, mi propia liberación de la mentira que había sido mi vida con él. Cuando la sentencia fue dictada y las puertas del tribunal se cerraron, su imperio ya no existía. Había caído. No solo a nivel legal, sino a nivel personal. Y aunque todo estaba acabado, algo dentro de mí aún sentía el peso de lo vivido. La justicia había prevalecido, pero las cicatrices permanecían. Lo que sentí al salir del tribunal no fue una victoria total, sino una paz silenciosa. Había completado mi misión, pero sabía que el camino hacia la curación era más largo de lo que podría haber imaginado. Había destruido el imperio de Daniel, pero la reconstrucción de mi propia vida sería un proceso que tomaría tiempo. La caída de su imperio no fue solo un golpe a la corrupción. Fue el principio de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo donde, finalmente, después de tantos años de lucha, podía empezar a ser dueña de mi destino. La sala estaba en silencio. El caso contra Daniel estaba cerrado, y su condena era definitiva. Había perdido todo, su fortuna, su poder, su red de corrupción que había construido durante tantos años. Las puertas de su imperio se habían cerrado para siempre, y los ecos de su caída resonaban en todos los rincones de la sociedad. La justicia había hablado, y todos los que alguna vez sufrieron bajo su yugo sabían que finalmente, la verdad había triunfado. Sin embargo, algo dentro de mí no podía descansar. La victoria, a pesar de ser necesaria y justa, no me llenaba como había imaginado. El proceso había sido largo y doloroso, y al final, cuando finalmente tuve en mis manos lo que había perdido, me di cuenta de que la justicia, aunque satisfactoria, no podía borrar el dolor de la traición que había sufrido. La venganza, en muchas formas, me había dado una sensación de poder, pero ahora, al mirar atrás,
me preguntaba, ¿realmente me había liberado? La pregunta comenzó a perseguirme con más insistencia. ¿Qué había logrado al destruirlo? ¿Qué sentía al ver a Daniel arrodillado ante la ley, pagando por sus crímenes? ¿Era eso suficiente para curar las heridas del pasado? La verdad es que no lo sabía. Cada vez que pensaba en la confrontación final, en el momento en que lo vi perder todo, no sentí una explosión de satisfacción. Lo que sentí fue una vacuidad, una sensación de que, a pesar de la justicia, algo dentro de mí seguía roto. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad, me encontré con una de las personas que había sido testigo de mi caída, Laura, una mujer que había sido acusada injustamente de colaborar con Daniel, y a quien yo había ayudado durante mi tiempo en prisión. Ella, que había sido otra víctima de los mismos sistemas de poder que me destruyeron, ahora se encontraba reconstruyendo su vida. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, con una mirada que intentaba penetrar en mis pensamientos. Mi respuesta salió sin pensarlo, no lo sé. Creí que esto sería el fin, que la justicia sería suficiente, pero ahora me doy cuenta de que el perdón, tanto hacia él como hacia mí misma, es lo que realmente me hace falta. Laura asintió lentamente. La justicia te ha dado lo que buscabas, Elena. Pero la paz no se encuentra en la venganza ni en la condena. La paz, la verdadera paz, se encuentra cuando dejas ir el peso del pasado y aceptas que no puedes cambiar lo que sucedió, solo como sigues adelante. Esas palabras se quedaron conmigo durante los días siguientes. A lo largo de los meses de lucha, había dejado que mi dolor, mi rabia y mi deseo de venganza se convirtieran en mi motor, pero al final, no era suficiente. La justicia me había devuelto lo que me fue arrebatado, pero el perdón, no solo hacia él, sino también hacia mí misma, era lo que realmente me permitiría sanar. El camino hacia el perdón no era simple. No era un acto de misericordia que nacía de la compasión, sino de la comprensión de que no podía seguir anclada a mi propio sufrimiento. No podía dejar que la traición de Daniel, ni la injusticia que había vivido, siguieran controlando mi vida. Al final, el perdón no era una absolución de sus actos, sino una liberación de la carga emocional que llevaba conmigo. Pensé en Daniel, en todo lo que había hecho, en cómo había destruido vidas, incluida la mía. No sentía lástima por él, ni perdón en el sentido tradicional. No podía perdonar el daño que había causado, pero al menos, entendí que el acto de perdonarme a mí misma, de dejar ir la ira, era lo que me permitiría encontrar la paz. Ya no era la mujer que había sido antes de la traición. Ya no era la esposa vulnerable y confiada que creía en el amor. Ahora era una mujer reconstruida, más fuerte, más sabia, pero también más capaz de soltar lo que ya no me pertenecía. Con esa decisión en mente, comencé a mirar hacia el futuro. Sabía que la batalla legal había terminado, pero mi lucha interna estaba lejos de haber concluido. Había algo más grande por hacer, devolver al mundo lo que había recuperado. Mi vida, mi libertad, mi dignidad, todo lo que había ganado con tanto sacrificio. Ahora, no solo lucharía por mí, sino por aquellos que aún sufrían en la sombra del sistema que Daniel había dejado atrás. Había encontrado un nuevo propósito, y aunque las cicatrices de la traición no desaparecerían nunca, entendí que la justicia que había buscado, la venganza que había deseado, me habían llevado al umbral de algo más importante, el perdón y la redención, no solo para los demás, sino para mí misma. Esa mañana, después de semanas de reflexión, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Abriría un despacho legal, pero no sería solo para los que buscaban justicia, sino para aquellos que, como yo, alguna vez se sintieron atrapados por un sistema corrupto que los había dejado atrás. Quería ser la voz de los que no podían alzar la suya, la esperanza de aquellos que aún pensaban que la justicia era algo inalcanzable. Mientras recorría las calles hacia mi nueva oficina, con la luz del amanecer iluminando mi camino, sentí por primera vez que, aunque las cicatrices de mi pasado seguirían conmigo, ya no definían quién era. Podía mirar al futuro, sin miedo, sin rencor. La paz, por fin, había llegado. El día que finalmente decidí abrir las puertas de mi nueva oficina, no fue como cualquier otro. El sol brillaba a través de las ventanas, iluminando cada rincón de la habitación que había transformado en mi refugio. La pequeña sala de espera estaba lista, las mesas y sillas colocadas, y los papeles organizados. No se trataba solo de un nuevo comienzo profesional, sino de algo mucho más profundo, un renacimiento. Todo lo que había pasado, todas las batallas que había librado, no solo me habían llevado hasta este momento, sino que me habían hecho comprender lo que realmente significaba luchar por la justicia.
Mi vida antes de la traición había estado marcada por la comodidad, el lujo y la aparente perfección, pero había sido una mentira. La verdadera lucha había comenzado después, cuando mi mundo se desmoronó y me vi obligada a reconstruirlo desde las ruinas. En este proceso, había perdido mucho, mi reputación, mi familia, mi confianza en las personas. Pero también había ganado algo invaluable: conocimiento, fuerza, y la determinación de nunca más ser una víctima. Miré al frente, donde un pequeño letrero que decía, abogada Elena García, estaba colocado con orgullo. No se trataba solo de un nombre. Era el símbolo de todo lo que había atravesado, de los sacrificios y las decisiones difíciles que me habían llevado hasta aquí. Era una promesa, no solo a los demás, sino a mí misma. La gente que llegaba a mi oficina no venía buscando una abogada de renombre ni un nombre famoso que los respaldara. Venían buscando a alguien que los entendiera, alguien que pudiera ver más allá de las sombras del sistema que los había dejado atrás, como me ocurrió a mí en su momento. Mi primer cliente llegó temprano esa mañana. Era un hombre de mediana edad, con una mirada cansada, agotada por las injusticias que había sufrido. Me senté frente a él, con calma, y escuché su historia. Mientras hablaba, algo se encendió dentro de mí. Sentí que, aunque aún llevaba cicatrices, estaba más preparada que nunca para ser la voz de aquellos que aún no podían alzar la suya. Mi experiencia me había dado las herramientas necesarias para no solo ofrecer justicia, sino también para darles una esperanza renovada. Cuando terminó de contarme su caso, sonreí. Sabía que podría ayudarlo, pero más importante aún, sabía que este era solo el principio. A medida que los días pasaban, más personas se acercaban a mi oficina. Algunos traían casos de corrupción, otros de abuso de poder, y algunos simplemente necesitaban que alguien los escuchara. Yo había sido una de esas personas, perdida y sin esperanza, y ahora, era quien extendía una mano para ayudar a los demás a salir del abismo que yo misma había superado. En cada uno de esos casos, veía un reflejo de mi propia lucha, y cada victoria, cada pequeño avance que lograba, me recordaba que la justicia, aunque a veces demorada, siempre tiene un camino. Sabía que no podía cambiar el pasado, que la traición que había sufrido no se borraría nunca, pero también sabía que el futuro estaba en mis manos. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, Clara, mi amiga y aliada de toda la vida, me visitó. Había estado a mi lado en los momentos más oscuros, cuando aún dudaba de si alguna vez encontraría la fuerza para seguir adelante. Se sentó frente a mí y me miró con una sonrisa tranquila. «Lo has logrado», dijo. «Nunca pensé que lo diría, pero lo has logrado. La Elena que conocí, la que estaba rota por dentro, ahora es una mujer que puede mirar al futuro con confianza». Su voz estaba llena de orgullo, y no pude evitar sentir una oleada de gratitud hacia ella. Sabía que sin su apoyo, sin las personas que creyeron en mí, no habría llegado hasta aquí. A pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo mucho más valioso: la capacidad de creer en mí misma. Las semanas siguientes pasaron rápidamente. Mi oficina se convirtió en un lugar donde la gente no solo buscaba justicia, sino también consuelo. Un rincón donde el dolor podía transformarse en esperanza. A veces, las historias de mis clientes me afectaban profundamente, pero no me dejaba consumir por ellas. Sabía que mi trabajo era ser su guía, su aliada, no solo en la batalla legal, sino en el proceso de sanación. A medida que el año llegaba a su fin, me encontré más tranquila que nunca. El trabajo era intenso, pero gratificante. Los recuerdos de la traición y el sufrimiento seguían ahí, pero ya no los veía como el peso que había arrastrado durante tanto tiempo. Había aprendido a vivir con ellos, a usarlos como impulso para seguir luchando por lo correcto. En un rincón de mi oficina, colgué una foto que me había regalado Clara, una imagen del sol naciente sobre el mar, con el horizonte iluminado por una luz cálida y prometedora. Era mi símbolo personal. Mi renacimiento. El amanecer de una nueva vida, una nueva etapa. Y así, con cada día que pasaba, veía cómo mi vida se llenaba de propósito. No era solo la abogada que había logrado exponer la corrupción de Daniel, sino una mujer que, después de tantas cicatrices, había encontrado la paz que siempre había buscado. La batalla había terminado, pero mi verdadera misión acababa de comenzar. El futuro ya no me asustaba. Y cuando, al final de cada día, cerraba las puertas de mi oficina, sentía que, finalmente, el ciclo de mi vida se había completado. Había vencido, no solo a un hombre,
sino a la versión de mí misma que temía enfrentarse al mundo. Un nuevo amanecer estaba aquí. Y esta vez, podía enfrentarlo con la cabeza erguida, lista para todo lo que vendría. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Tu tiempo y apoyo significan muchísimo. Espero que esta historia te haya dejado algo valioso, ya sea una reflexión, un aprendizaje, o simplemente un momento de entretenimiento. No olvides dejar tus comentarios, suscribirte y compartir si te gustó. Nos vemos en el próximo video.